¿Qué tienen en común un crucero en cuarentena por un patógeno inusual, una condena por negligencia que devastó a toda una nación y el éxito viral de unas medusas falsas en TikTok? Madre mía, suena a principio de chiste, pero es la realidad, ¿eh? Ya te digo. Bienvenidos a Curiosicast al Día, el podcast para mentes inquietas que buscan entender el caos, las conexiones ocultas y, bueno, la belleza de nuestro complejo mundo actual. Hola a todos. Hoy tenemos una inmersión profunda bastante intensa. Vamos a desentrañar la crisis del hantavirus en España y todas esas tensiones políticas que ha destapado. Que no son pocas, desde luego. Exacto. También analizaremos el delicado estado de la justicia frente al poder y viajaremos por un tablero geopolítico que está, al rojo vivo. Sí, desde Oriente Medio hasta las crisis democráticas de América Latina. Eso es. Y para tomar aire, al final, porque lo vamos a necesitar, nos sumergiremos en los fenómenos culturales y deportivos más impactantes. O sea, desde el favorito indiscutible de Eurovisión hasta las proezas del Giro de Italia y el dominio absoluto del fútbol femenino español. Porque el objetivo de esta exploración profunda en las fuentes de hoy, 9 de mayo de 2026, es ir bastante más allá de los titulares. Claro, rascar la superficie. Exactamente. Se trata de entender cómo la fragilidad de nuestros grandes sistemas institucionales choca frontalmente con la increíble resiliencia humana. Pues empezamos observando cómo una emergencia biológica ponía a prueba las costuras del Estado. O sea, el caso del crucero MV Ondius. Vaya locura de historia, de verdad. Es de película. Fíjate, tenemos un barco que inicia su ruta turística en Argentina. Todo normal. Pero de repente surge un riesgo biológico grave a bordo. El famoso hantavirus. Eso es. Intentan atracar en Cabo Verde y las autoridades locales, evalúan la situación y básicamente les cierran el puerto en las narices. Un cierre de fronteras de manual. Tal cual. Así que el Ondius termina buscando un refugio de emergencia a la desesperada y acaba atracando aquí en España, en el puerto de Granadilla, en Canarias. Y los datos epidemiológicos sobre la mesa son serios, ¿eh? Tenemos ya 3 casos confirmados de contacto directo en la península. Sí, uno en Alicante y 2 en Cataluña, si no me equivoco. Exacto. Y ojo, 14 ciudadanos españoles con cuarentena obligatoria. Y esto es importante porque ha sido dictado por un juzgado de instrucción de Madrid. Ya una inmovilización total de 14 personas por orden judicial. Pero si nos ponemos a analizar la logística de un crucero con riesgo biológico, es que es literalmente el juego de la patata caliente. Totalmente. A nadie le gusta gestionar un problema así en su territorio. Claro, y es muy irónico cómo reaccionan las instituciones, porque el presidente canario, Fernando Clavijo, salió públicamente acusando de opacidad al gobierno central. Sí, de opacidad y de dejarlos abandonados en un territorio ultraperiférico. Efectivamente. Pero luego vas a los registros oficiales y resulta que hay 18 conversaciones documentadas. Madre mía. Sí, incluyendo una docena de llamadas directas del ministro Ángel Víctor Torres. O sea, comunicación hubo de sobra. Es que el análisis profundo aquí es ver cómo un virus se transmuta instantáneamente en munición política. Lo vemos con total claridad e imparcialidad en los hechos. Totalmente, porque unos tiran por un lado y otros por el otro. Exacto. Tienes al Partido Popular de Feijóo exigiendo comparecencias y hablando de, cito textualmente, caos absoluto. Y por otro lado, el gobierno blindando a la ministra Mónica García. O sea, un cruce de acusaciones mientras el barco está ahí atracado. Eso es. El punto clave aquí es la politización inmediata de las emergencias de salud pública. Demuestra la tremenda vulnerabilidad que tienen las cadenas de mando descentralizadas cuando hay pánico. Claro, porque en vez de coordinarse, cada administración intenta salvar los muebles y echarle la culpa al de arriba o al de abajo. Totalmente. Y esta fricción institucional y esta búsqueda de culpables en tiempos de crisis nos lleva directamente a otro tema candente. Me refiero a cuestionar la confianza en los sistemas de justicia. La rendición de cuentas, un tema que tela. Tela marinera, sí. Porque en España tenemos ahora mismo 2 escenarios que son muy representativos. Por un lado, el informe técnico a favor de conceder el indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz. Condenado por revelación de secretos, recordemos. Exacto, por filtrar información. Y por otro lado, el fin del macrojuicio al exministro José Luis Ábalos, que por cierto, en su alegato final, tildó todo su proceso de inquisitorial y usó sin tapujos la palabra lawfare. Es que es fascinante.
Mientras en España el gran debate gira en torno a conceptos como la independencia judicial o si se perdona a altos funcionarios por cuestiones políticas, en otros lugares la justicia es otra cosa muy distinta. O sea, algo mucho más terrenal y crudo. Muchísimo más. Si miramos a República Dominicana, la rendición de cuentas es literalmente una cuestión de vida o muerte. Fíjate, esto conecta con el premio Iris América 2026. Se lo acaban de dar al grupo SIN, concretamente a los periodistas Alicia Ortega y Ezequiel Abiu. Por su cobertura de la tragedia de la discoteca Jet Set, ¿verdad? Exactamente. Y para quienes no conozcan el caso, es sobrecogedor. Hablamos del derrumbe estructural de un local que dejó 236 fallecidos y 174 menores huérfanos. Una cifra escalofriante. De locos. Y ahora, el 15 de junio de 2026, se decide si los dueños del local, Antonio y Maribel Espaillat, van finalmente a juicio por negligencia criminal. Y aquí está la paradoja de la justicia. Analicemos el contraste porque es brutal. Por un lado, vemos cómo en las altas esferas se emplean narrativas de persecución política constante. El dichoso lawfare. Claro, para defender sus carreras políticas. Exacto. Y esto choca frontalmente, en agudo contraste, con el clamor popular real por una justicia restaurativa. La gente exige respuestas frente a la negligencia corporativa letal. Es que no es lo mismo discutir por un correo electrónico filtrado que pedir responsabilidades porque se te ha caído el techo encima matando a cientos de personas. Desde luego que no. Es una desconexión total entre lo que los políticos llaman justicia y lo que la sociedad civil necesita que sea la justicia. Totalmente. Y a ver, si a nivel interno los marcos legales están tambaleando de esta manera, el tablero macroeconómico e internacional no se queda atrás, está al borde de una reconfiguración drástica. Una que nos va a dar de lleno en el bolsillo. Absolutamente, porque tenemos reportes de una intervención directa y táctica de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Un polvorín a punto de estallar. Y el ultimátum del presidente republicano de Estados Unidos ha sido clarísimo. Ha amenazado con usar fuerzas militares a gran escala para escoltar cargueros comerciales en el estrecho de Hormuz. Una medida drástica, sin duda. Y aquí te lanzo una pregunta incisiva porque, un momento, si el estrecho de Hormuz se bloquea, no estamos hablando solo de gasolina cara, ¿verdad? Que va, ojalá fuera solo eso. O sea, ¿no desencadenaría esto un choque inflacionario sistémico que encarecería absolutamente todo el consumo logístico a nivel global? 100%. Lo confirma toda la teoría económica. Hablamos de ramificaciones brutales. Si cierras o limitas Hormuz, las navieras tienen que dar unos rodeos de miles de kilómetros. Lo que significa gastar el triple de combustible. Exacto. Y además, los seguros marítimos se disparan por el riesgo de guerra. Ese coste extra se traslada inmediatamente a todo, desde los componentes electrónicos hasta la comida. Es inflación pura y dura. Madre mía. Y fíjate cómo conecta este desgaste logístico global con regiones que ya están al límite, como América Latina. Ya. El estancamiento en Venezuela es el ejemplo perfecto, ¿no? Totalmente. Las profundas divisiones lideradas por María Corina Machado están paralizando todo. Y frente a eso, tienes las críticas directas del ministro español Álvarez, que pide más consenso. Sí, un clima diplomático súper tenso. Y si miras a Perú, la crisis democrática es igual de asfixiante. Piero Corbeto, el jefe de la OMPE, ha presentado su renuncia. Y dejar descabezada a la autoridad electoral en medio de tensiones de fraude es gravísimo. Las sudamericanas en estos momentos. O sea, crisis institucional, crisis económica y encima crisis climática. Tal cual. Y ante este panorama de amenazas globales e inestabilidad sistémica, existe una necesidad casi fisiológica en el ser humano de evadirse, o sea, de apagar el cerebro. Y aquí es donde entran los algoritmos y la cultura pop a dominar nuestra atención, ¿verdad? Efectivamente. Oye, hoy se celebra el Día de Europa, que es un homenaje a la histórica Declaración Schuman. Está hasta en el 10º de lotería de hoy y hay actos cívicos por todas partes. Una pesada maquinaria burocrática intentando generar espíritu comunitario. De la calle, el último gran fenómeno recomendado en el país es de TikTok y son unas lámparas hiperrealistas de medusas falsas. Medusas de silicona en un tubo con luces LED. Sí, 15 euros, lo enchufas y te quedas mirando horas. Es fascinante cómo triunfa esto frente a las grandes conmemoraciones europeas. Pero a ver, tiene una explicación sociológica muy clara. El algoritmo premia el escapismo puro. ¿Tú crees que es solo escapismo? Sin duda. La gente busca relajación sensorial sin ningún mantenimiento biológico. Una mascota falsa no exige que la alimentes ni te la problemas. Claro, no se muere si te olvidas de ella. Exacto.
Y esta necesidad es tan fuerte que está reconfigurando las cadenas logísticas comerciales en Asia solo para satisfacer esa demanda de calma visual. O sea, movemos contenedores enteros de plástico para tranquilizarnos la ansiedad. ¡Qué fuerte! Es un reflejo de nuestra época. Y hablando de reflejos culturales, también destaca esta obsesión por la longevidad y por no parar nunca. Fíjate en Bonnie Tyler, negándose en rotundo a retirarse tras una urgencia médica a sus más de 70 años. El show debe continuar, pase lo que pase. Literalmente. Y el máximo exponente de ese show algorítmico es Eurovisión, que este año 2026 arrasa desde Viena. Menudo fenómeno de masas. Es una hegemonía algorítmica total. Y ojo a Finlandia, porque lidera las apuestas con un 35% de probabilidades con Linda Lampenius y Pete Parkkonen. Con la canción Leyenkenheiten, ¿no? Esa misma. Una locura que fusiona música clásica con el violín, rock duro y bases de IDM, o sea, electrónica de baile. Es un cóctel para sobreestimularte y que no pienses en nada más. Pero bueno, mientras que la cultura popular busca esa relajación sintética o el espectáculo brillante, existe otra cara de la moneda. El deporte competitivo. Sí, que representa el último gran bastión donde el ser humano canaliza su resiliencia física y su cálculo estratégico puro. Ahí no hay medusas falsas que valgan. Ahí manda el ácido láctico y la gravedad. Ya te digo. Hablemos del Giro d'Italia, que en su segunda etapa ha discurrido por Bulgaria, entre Burgas y Veliko Tarnovo. Y la victoria ha sido para el uruguayo Guillermo Tomás Silva. Ojo, porque esto rompe todos los paradigmas sobre los ciclistas sudamericanos y las etapas europeas de este tipo. Sí, ha dado la sorpresa. Y mientras, Egan Bernal ya está techando en el tercer puesto general. Pero el coste físico está siendo de locos. Las caídas masivas de hoy han sido tremendas. Espeluznantes. Han dejado fuera a gente muy top, como Jay Vine y el español Marc Soler del equipo UAE. Y es que es fascinante comparar este nivel de desgaste en el ciclismo con la tensión que se vive en la Fórmula 1. A ver, explícame esa conexión. Pues mira, mientras en el Giro el asfalto no perdona físicamente tu cuerpo, en la F1 el problema es lidiar con la aerodinámica pura, o sea, con el aire. Cierto. Lo vimos en el triunfo del joven Kimi Antonelli con McLaren en Miami y sobre todo en el berrinche por radio de Lando Norris frente a la defensa corporativa de Oscar Piastri sobre el famoso aire limpio. Es que el deporte motor es un microcosmos de supervivencia y eficacia brutal. En la Fórmula 1 actual, ir detrás de otro coche te ensucia el aire y te quita toda la adherencia. Tienes que calcular al milímetro para sobrevivir. Claro, en el ciclismo vas a rueda para descansar y en la Fórmula 1 ir a rebufo en curva te destroja los neumáticos. Exactamente. Es física pura aplicada a la táctica. Y esa misma táctica, pero en un terreno de juego, nos lleva al fútbol de esta jornada en España, donde, fíjate, el Celta de Vigo consiguió asaltar el estadio del Atlético de Madrid ganando 0-1. Una victoria de pura pizarra táctica. Totalmente. En cambio, la selección masculina española parece que busca afinar su puntería tras quedarse empantanada en un 0-0 frente a Egipto. No hubo manera de romper el sistema. Un muro defensivo infranqueable. Pero si quieres ver dominio indiscutible y hegemonía de verdad, tenemos que hablar de la selección femenina española. ¿Qué espectáculo están dando? Trituraron a Ucrania con un 5-0 absoluto y con un doblete impresionante de Edna y Made. Es decir, cuando la táctica, la técnica y la resiliencia se alinean, el resultado es imparable. Y bueno, visto todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa, creo que nos queda una reflexión final bastante provocativa para quienes nos están escuchando. Cuéntanos por qué tela con el menú de hoy. Pues mira, resulta sumamente paradójico constatar cómo, en pleno 2026, la humanidad posee la sofisticación tecnológica, digamos, para localizar animales robados mediante drones térmicos en la frontera de República Dominicana. Oye, que se dice pronto. O para rastrear criptomonedas blanqueadas, saltando desde Estonia hasta Polonia en milisegundos. ¿Una tecnología de auténtica ciencia ficción? Exacto. Y, sin embargo, a pesar de todo ese poder, parece que carecemos por completo de las herramientas institucionales más básicas para generar consensos. Totalmente cierto. Es decir, no podemos ponernos de acuerdo frente a una crisis sanitaria a bordo de un barco, ni somos capaces de garantizar una transición política pacífica tras unas elecciones. O sea, mucha tecnología, pero poca capacidad de gestión real. Eso es. La tecnología nos ha dado omnipresencia técnica, pero quizá nos ha restado la capacidad de entendimiento estructural profundo. Somos muy buenos programando máquinas, pero
pésimos gestionando nuestras propias instituciones. Es una reflexión que da para pensar un buen rato, desde luego. Sí, por eso quería dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta inmersión profunda en las fuentes de hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto contigo. El placer es mutuo, siempre. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy en Curiosicast al Día. Os invitamos a suscribiros a Curiosicast al Día para seguir descifrando juntos la información más allá del ruido mediático. Así es, que no es poco. Porque al final del día estar informado es el primer paso fundamental para no dejarse llevar por la corriente. Un saludo y nos escuchamos en la próxima.